Bien, pues vamos a empezar nuestra preparación para la prueba Acapomil y este primer capítulo es de un libro donde empezamos con números enteros, naturales y enteros en realidad. Entonces la idea es que repasemos algunos conceptos básicos de números naturales y enteros, tanto como operatoria y algunas aplicaciones de estas operatorias en estos conjuntos numéricos, ¿sí? Para luego ir avanzando un poco más, pasando después al álgebra, ¿ya? Entonces, recordar acá qué se entiende por cada conjunto numérico, ¿sí? El conjunto numérico más simple va a ser el conjunto de los naturales, ¿ya? Y nosotros, tanto para la prueba PAES como para la Capo 1000, vamos a partir con el uno, ¿sí? Los naturales parten con el uno y si le agregamos el cero a ese le llamamos los cardinales. Entonces, van a tener nombres distintos. Aunque hay matemáticos que parten los naturales con el cero, pero eso no nos preocupa por ahora, ¿sí? Y estos conjuntos se van a ir, por decirlo así, agrandando, ¿cierto? Vamos a tener los enteros, donde vamos a tomar también el cero, y los naturales, pero con el signo cambiado, o sea, los números negativos, ¿cierto? Menos uno, menos dos. Y ahí vamos a definir una operación importante, que es la definición del inverso aditivo. Entonces, si yo tengo un número cualquiera a y le sumo menos a, eso me tiene que dar cero, que es el neutro aditivo. ¿Sí? Esa es la gracia de agregar estos números negativos que sumados con su respectivo inverso, o sea, por ejemplo, estos dos sumados, me tiene que dar el cero. Y eso para cualquier parejita, por ejemplo, este menos 2 con este 2 también. Su suma me da cero. Y eso no solamente para los números naturales y enteros, sino que, o sea, solamente para los enteros, naturales no se puede, pero, sino que para todos los reales. Para todos los reales, nosotros vamos a tener eso, ¿ya? Que para cualquier real va a pasar que un número sumado con su inverso me da el cero. Por ejemplo, si tuviera la raíz cuadrada de 2 más menos la raíz cuadrada de 2, eso también me da cero. Eso viene más adelante, porque raíz cuadrada de 2 no es racional, no es entero ni natural, pues es un número irracional, como se ve aquí, ¿cierto? La raíz cuadrada de 2 no pertenece a los racionales. Ahora, hay varias nomenclaturas para estos conjuntos. Por ejemplo, es como estándar de aquí para atrás. La racional es Q, pero para acá, en caso de los irracionales, a veces los colegios le llaman I. Pero yo no estoy muy de acuerdo con eso que se le llame I porque hay otro conjunto que son los imaginarios puros, ¿ya? Cuando uno estudia los números complejos, Mm, dentro de los complejos están los imaginarios puros, por ejemplo, 5i. ¿Se acuerda que i al cuadrado es menos uno? Entonces, en los ujú. imaginarios puros, para ese conjunto utilizamos esta i con sombrita, ¿cierto? Y para los irracionales generalmente se ocupa el q asterisco o a veces el q prima. A mí uno de los símbolos que más me gusta es este qc, q como elevado a c, pero no es elevado, sino que está indicando que es el complementario del conjunto de los racionales. Entonces, los racionales son los que se pueden expresar como una fracción. Son todos estos de acá los racionales, ¿cierto? Y los que complementan ese conjunto son los irracionales, que están acá, esos que están acá. ¿Quién está ahí en los irracionales? Ya dijimos que está la raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Bueno, acá en la parte de los racionales es un poco extenso el trabajo en los racionales porque hay problemas de operatoria y muchos problemas que son aplicados a contextos, ¿ya? Entonces es un poco largo en el caso de los racionales, yo creo que hay que hacer como unas 3 clases de eso, ¿ya? Porque hay que Ujú. recordar cómo se transforma de fracción a decimal, viceversa, cuando se combina con el álgebra, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construyen estos números? Los racionales se construyen a partir de los enteros, por lo tanto, en los racionales vamos a heredar ciertas propiedades de los enteros y por tanto también de los naturales, ¿sí? Los irracionales, para ingresar a este conjunto de los irracionales, ya tenemos que haber estudiado un poco de raíces cuadradas, raíces cúbicas, y otro estilo de cosas, ¿ya? Y después, bueno, la unión de los racionales con los irracionales, si uno hace esa unión, va a dar los reales, ¿sí? Entonces, racionales unido con los irracionales me da los reales, ¿cierto? Entonces, un número que es real es racional o bien irracional, ¿sí? En este conjunto, a ver si se acuerda un poquito, ¿dónde estaría, por ejemplo, el 0,8? ¿En qué lugar lo voy a colocar del diagrama de Venn? El 0,8. 0,8 sabemos que pertenece a este conjunto, ¿cierto? El 0,8 está ahí. ¿Dónde va a ir en el diagrama de Venn el 0,8? Va a ir acá.
ahí va a ir el 0,8, ¿sí? Porque no es un entero, entonces tiene que estar afuera de los enteros. No puede estar en este lado de los irracionales. Entonces ahí va a estar el 0,8. ¿Dónde está el -3? Va a estar aquí. El 7 va a estar acá, al igual que el 1. El 0 va a estar en este conjunto, aquí solamente. Porque los cardinales incluyen los naturales. Entonces el 0 va a estar entre medio de estos dos, ¿sí? Y así voy a ir colocando distintos números. ¿Qué números son importantes para nosotros en cuanto a los irracionales? Hay tres que son muy importantes, que es la raíz cuadrada de 2, el número pi y el número de Euler. Hay muchos más, como la constante de Euler-Mascheroni. Mascheroni creo que era el nombre. Es una constante también que se ocupa con cálculo. Esa constante gamma minúscula también es importante, que es un irracional. Eh, bueno, y hay otros más por aquí, pues. Yo también podría colocar el logaritmo, por ejemplo, de 2. Si uno coloca eso en la calculadora, va a ser un número infinito, no periódico. Acá aparece el logaritmo de 3 como un ejemplo, pero acá entonces en los irracionales hay un montón. Entonces, nosotros tenemos que saber la distinción entre ellos, de entre racionales e irracionales, ¿sí? Entonces, este conjunto de los reales va a tener una estructura súper robusta. Y por eso cuando uno comienza un ramo de ingeniería, va a ver que estudia los axiomas de los reales. Voy a mostrar aquí en mi resumen, están los axiomas de los reales como propiedades de los reales. Ya está un poquito más adelante acá, voy a mostrarlo. Se ve el resumen, ¿cierto? Acá está. Sí. Entonces, dice que en R se cumplen las siguientes propiedades. ¿Sí? Hay algunas que no las vamos a demostrar porque son casi evidentes. Por ejemplo, la propiedad de clausura para la suma y para la multiplicación. Aquí me está diciendo que si yo tomo cualquier trío de números reales, A, B, C, y el D es otro número real, pero que no puede ser cero, se van a cumplir estas propiedades. Entonces tenemos dos propiedades de clausura o cerradura. La suma y la multiplicación son cerradas en los reales. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo sumo cualquier pareja de real o multiplico cualquier pareja de reales, siempre el resultado va a ser un real. Eso se refiere a la propiedad de clausura o cerradura. ¿Ya? No lo vamos a demostrar, lo vamos a asumir. Y después hay otras más. La asociatividad para la suma, para la multiplicación, el elemento neutro para la suma, para la adición va a ser el cero, y el elemento neutro multiplicativo para la multiplicación va a ser el 1, ¿cierto? Y estos números van a ser únicos, o sea, solamente ellos van a cumplir ese rol, ¿sí? Y con base en lo anterior, uno define el elemento inverso. ¿Por qué? Porque yo estoy con una suma estándar. Esa suma es la suma normal de toda la vida. Entonces, cuando yo quiero tomar un número A y le sumo su inverso aditivo, me tiene que dar el neutro aditivo, que es el cero, ¿sí? Porque estamos bajo la suma estándar. Hay otros tipos de suma más complejas, pero esta es la suma estándar, con números reales. Al igual con la multiplicación. Yo tengo un número D que multiplicado por su inverso aditivo, que es D a la -1, me tiene que dar el neutro multiplicativo, que es el 1, o sea, el que está arriba. ¿Se da cuenta? O sea, es importante definir quién es el neutro. Ese 0 es el mismo de acá. Y este 1 es el mismo de acá. Es el mismo número 1. ¿Por qué? Porque estamos bajo la suma estándar y bajo la multiplicación estándar en los reales. Ahora, nótese aquí que en la definición de D, cuando se definió este D general, se dice que es distinto de 0, porque vamos a decir que 0 a la -1 no pertenece a los reales. ¿Sí? O sea, el 0 no tiene inverso multiplicativo. Otro nombre que tiene el inverso multiplicativo es el recíproco, ¿ya? Recíproco respecto a la multiplicación o simplemente recíproco. El 0 entonces no tiene inverso multiplicativo. Al igual que si cuando yo coloco en cualquier calculadora o programa, si yo coloco 1 partido por 0, o 0 a la -1, o 0 a la -3, en cualquier programa me va a dar algún tipo de error. Error tipo 2, error de dominio, o a veces me da infinito. Eso depende de la calculadora, cómo lo entregue, pero se entiende que no es un número real. Esos casos más complejos se estudian en cálculo, con el análisis de límites. ¿Ya? Eso no va a entrar en su prueba, pero igual es como para dónde va la cosa. Y después tenemos dos propiedades también interesantes que hacen que estos conjuntos tengan características abelianas, es decir, que hay conmutatividad. ¿Sí? Cuando se habla de un grupo abeliano, se habla de un conjunto que cumple la conmutatividad de la operación. Entonces, la suma, uno sabe de toda la vida que la suma puede invertirla. 2 más 3 es igual a 3 más 2. ¿Cierto? Y con la multiplicación también pasa que es invertible, que yo puedo conmutar
conmutar los factores y no va a alterar el producto, ¿sí? Y hay una propiedad que es una de las que más me gusta a mí, que es la propiedad de la distributividad. La distributividad, ¿por qué es tan importante? Porque nos permite hacer muchas cosas en álgebra y porque mezcla dos operaciones, ¿ya? Dos operaciones, mezcla multiplicación con suma, ¿sí? Entonces, a los conjuntos les da una propiedad que, o sea, un nombre que es anillo. Cuando hablamos de anillo, en matemática, hablamos de que cumple la distributividad. O sea, cumple todas las anteriores, pero además cumple la distributividad. Y esa distributividad puede ser por la izquierda y por la derecha, ¿sí? En este caso, yo estoy multiplicando por la izquierda, ¿cierto? Pero también podría ser que multiplique por la derecha. ¿Ven? En este caso, yo podría multiplicar por la derecha y me quedaría BA más CA, ¿cierto? Pero como tenemos la multiplicación arriba que conmuta, yo podría decir que BA es lo mismo que AB y que CA es lo mismo que AC, ¿o no? Por lo tanto, vamos a ver que la distributividad vale por la izquierda o por la derecha, ¿cierto? Aquí faltó colocar eso que también es válida la distributividad por el lado derecho. O sea, yo puedo hacer esto y puedo hacer esto. ¿Y dónde uno utiliza eso mucho? En álgebra. En álgebra, ya sea para desarrollar una expresión de monomio por polinomio o al revés, que es factorizar, ¿o no? Ujú. ¿Hay alguna pregunta sobre eso, no? Hasta ahora. No, ¿Ya? Entonces hasta ahora no. son propiedades que vamos a ir utilizando. Y otra propiedad importante que se deduce de las anteriores es la propiedad del cero absorbente o cero anulador. ¿Ya? Aquí faltan algunas propiedades que son las que uno utiliza los números enteros, pero son, ya las vamos a asumir como más básicas, ¿cierto? Como por ejemplo cuando hablamos de que un número negativo, cuando lo multiplico por menos uno, ¿cierto? Si uno hace menos uno por A, eso va a ser menos A, ¿cierto? Entonces, esas propiedades por ahora no las Ujú. vamos a considerar porque ya las sabemos, pero varias propiedades van a permitirme demostrar esto, ¿ya? Porque esto no es axiomático, que cero por cualquier número me dé cero, ¿ya? Cero absorbente, cero anulador o cero aniquila se llama esa propiedad. Cuando multiplico por cero algo, siempre me da cero, ¿sí? Pero no es axiomática, hay que demostrarle esa propiedad por si acaso. Uno la demuestra después cálculo, cosas así, pero... Y otras importantes son las que están acá, pues. El inverso del inverso, también de repente se le llama involución, porque pasa que en lógica se ocupa más ese nombre de involución, pero acá en matemática también podemos llamarle así. O sea, podemos decir que el inverso del inverso de 2 es simplemente 2. O sea, me devuelvo al original, pues. Por eso en lógica, cuando habla de la negación de P, eso es P, me devuelvo al original. Y cuando hago el inverso multiplicativo, del inverso multiplicativo, también me devuelvo al original. Sea lo que sea aquí en D. Por ejemplo, yo podría tener Mm. 0,8 elevado a menos uno y todo eso elevado a menos uno, eso me da 0,8. O sea, me devuelvo al original. Ahora, Ujú. aquí también podríamos aplicar la propiedad de potencia, ¿cierto? Multiplicación de Ujú. potencia me daría uno, entonces el mismo número. Pero ojo que esta Ujú. propiedad, si ahí me dicen, ¿esto siempre es verdadero para cualquier real? No. ¿Por qué? Porque tiene la restricción de que ese D que está acá arriba no puede ser cero, ¿sí? O sea, esta propiedad es válida, Mm. pero siempre que el D no sea cero. Ya, ojo con eso porque a veces a uno lo pillan en esos detalles que son igual importantes. Por ejemplo, Ujú. a veces cuando uno dice, en el caso de las potencias, uno dice A elevado a cero, ¿cuánto me da eso? Uno, ¿cierto? Pero así como está, Ujú. si yo lo escribiera así, le falta algo. Le falta decir que ese A no puede ser cero. ¿Por qué? Porque cero a la cero es un caso más complicado de estudiar. Necesito el análisis de límites, estudiarlo a través de funciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Uno puede decir que esto está indefinido, algunos le llaman indeterminado. Eh, tenemos que poner que no es un número real si es el caso de la prueba. Así que uno cuando tiene algún problema, un ejercicio, tiene que fijarse que esta A no puede ser cero. Así que yo les colocar a un estudiante este problema. Se pone así: 4 tercios menos uno menos un tercio elevado a cero, por ejemplo, ¿cierto? Entonces todos me decían uno. No, pues no es uno, porque ¿cuánto me da todo esto que está en la base? 4 tercios menos uno menos un tercio es cero. ¿Y cuánto es cero a la cero?
está indefinido o indeterminado, no sé cómo queramos llamarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que tener ojo con las propiedades. Ojo con las Mm, propiedades, lo que respecta a las restricciones. Restricciones. Esas restricciones se dan en las propiedades de potencias, en las propiedades de raíces, en las propiedades de logaritmos, ¿sí? Y también con las funciones, porque cuando uno define distintos tipos de funciones, nosotros después tenemos que ver, no sé, por la función logarítmica, exponencial. Entonces vamos a recurrir a estas restricciones para que queden bien definidas. Por ejemplo, cuando hablamos de un logaritmo, decimos que el argumento no puede ser negativo, ¿sí? Al igual que cuando hablamos de funciones exponenciales, vamos a definir las bases positivas. Eso viene más adelante, tenemos que estudiarlo, pero es como un adelanto. Acá ujú, en exponencial aparece más adelante la función exponencial. Debería estar por acá. La función exponencial está por acá en la página 27. Entonces, tanto para la función exponencial como logarítmica, aquí hay ciertas restricciones. Bueno, aquí tengo la función exponencial. Entonces me dicen que se definen estos dos casos. ¿Y qué hay acá abajo? Dice f de x, logaritmo de x en base b, con b, un real mayor que, mayor que cero, ¿cierto? Eso son los reales positivos, o sea, no incluye el cero, y que esta base b, que me define el logaritmo, no puede ser uno. ¿Ven? Eso es una restricción para el caso de la función logarítmica. Al igual que la función exponencial, creo que estaba por aquí abajo, acá también. La función exponencial, que es de la forma a elevado a x, la base tiene que ser positiva, ni siquiera puede ser cero, y tampoco puede ser uno, porque no tiene mucha gracia definir uno a la x, sería uno, ¿no? Así que en cada caso, como en distintos contextos, nosotros vamos a tener restricciones, tanto de propiedades como de números, o sea, perdón, de números, de propiedades y funciones, debido a la naturaleza de los números. Acá en radicales, en la página 10 aparecen las propiedades de raíces, acá, y aquí hay ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en la multiplicación de raíces con igual índice, esto también tiene ciertas restricciones, por eso arriba dice que están bien definidas en los reales. Y luego yo voy haciendo restricciones más acotadas. Por ejemplo, acá el b que está en el denominador no puede ser cero, ¿sí? Y eso me va a restringir ciertos casos eh, cuando hagamos funciones. Porque uno cuando saca el dominio tiene que fijarse en eso, cuando el denominador es cero. Sobre todo eso es como siempre importante darse cuenta cuánto el denominador es cero. Ya, vamos a volver aquí a la guía. Eso era a modo de introducción lo que nos espera. mm, Entonces, primero de acá, lo más importante de aquí es aprenderse bien el nombre de los conjuntos, o sea, el símbolo que los va a definir. ¿Ya? Porque lo vamos a utilizar, entonces tiene que estar ahí como bien suelta con, si le hablo de racionales, Q, no R, porque R es de los reales. Siempre uno se confunde con R racionales, eh, y así, con los demás conjuntos hay que estar bien atento a qué se refiere cada letra, ¿ya? Esa Z es de una palabra en alemán, de entero, es Salen, creo que era Salen, que es como el plural de número en alemán. Un poco raro para los chilenos, pero mm, bueno, aquí está la recta numérica. Entonces tenemos el cero. Generalmente se pone lo positivo a la derecha y lo negativo a la izquierda. Esto no es política por si acaso, pero es que así es matemática. Entonces, los naturales estarían de aquí, po, del uno en adelante, y es igual a z positivo. ¿Sí? Y los z negativos sería desde el menos uno para atrás, o sea, de menos infinito hasta el menos uno, ¿cierto? Entonces hay un orden definido que uno se pone de acuerdo. Acá es muy importante hablar de que uno se pone de acuerdo en el orden, porque nosotros recibimos estos números culturalmente, entonces es un orden cultural, se puede decir, pues nosotros pusimos de acuerdo que el 2 iba a ser menor que el 3, etcétera, ¿cierto? Porque el símbolo significa tal cosa. Ahora, estos mm, enteros negativos también se les llama en algunos libros menos n, o sea, menos los naturales, porque es simplemente tomar los naturales y cambiarle el signo. ¿Sí? Entonces, eso de repente lo puede ver en algún libro que lo ponen así como menos n, sería
desde menos infinito, ¿cierto? Después menos 5 menos 4. Es un poco rara la notación, pero se puede. La notación aguanta mucho. Ahora, de estos elementos de acá, uno para empezar a definir las operatorias, define lo que es el valor absoluto, que va a ser un operador súper importante en matemáticas, tanto ahora a nivel numérico como después a nivel de funciones, para encontrar ciertos dominios, va a ser como súper importante el valor absoluto. Bueno, el valor absoluto se define como está acá, un poco como compleja la definición si uno está empezando recién. Por eso esto a veces nos enseñan en séptimo básico o sexto básico, porque la gente queda como los niños quedan colgados, no entienden esto de acá, porque esto es una función por tramo. O sea, tiene dos casos. Si el número es mayor o igual que cero, me entrega el mismo número, y si es menor que cero, le cambia el signo. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que pensar que el valor absoluto más que nada se refiere a una distancia entre el cero y el número. Entonces, esa distancia que tengo entre el cero y el 3 se representa como este 3 con las barritas acá al lado. Esas barritas acá al lado es el operador valor absoluto, que no es un paréntesis. ¿Ya? Eso me imagino que lo tiene claro. No, no es Sí. un paréntesis, por lo tanto, no opera como los paréntesis. O sea, si yo colocara menos 4 como un paréntesis, eso es 4. Pero cuando coloco menos el valor absoluto de menos 4, eso es distinto. Porque si yo Mm. estoy calculando el valor absoluto de menos 4, que va a ser 4, con el menos de adelante me queda en menos 4. Entonces, eso también es un error típico que se confunde el valor absoluto, el operador valor absoluto, con, con un paréntesis. ¿Ya? Y bueno, si el número es cero, el valor absoluto va a ser de cero, va a ser cero, ¿cierto? Porque no tiene distancia al mismo número. Mm. ¿Sí? Y después, Ujú. cuando esto yo lo paso a más dimensiones, se habla del módulo o la magnitud del vector. En este caso tenemos una sola dimensión, porque tengo que, esta es la recta real nomás. O sea, una dimensión. Después en el plano cartesiano o en el espacio se define como una especie de valor absoluto en varias dimensiones que se llama módulo o norma también. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto el valor absoluto? Para definir bien las operaciones de suma y también resta en los enteros. Y así generalizar. Vamos a ver acá que una de las primeras propiedades que cumple el valor absoluto, entonces, es que siempre es mayor o igual que cero. Esto que está acá. Eso es súper importante. Por lo tanto, si a mí me dijeran, eh, ¿qué número satisface esto? Que su valor absoluto es menos 4. Esto es una ecuación, ¿cierto? Entonces, si yo coloco eso como en un programa que me resuelva esta ecuación, no hay solución. O sea, aquí Mm. la solución es el conjunto vacío. No hay ningún número que satisfaga eso. ¿Por qué? Porque se define el valor absoluto de esa manera. Entonces es absurdo que lo que entregue el valor absoluto va a ser negativo. ¿Ya? Entonces se define al final Mm. como una distancia. Entonces cuando uno mide una distancia, nunca le va a dar un valor negativo si estamos midiendo longitudes. ¿Cierto? Entonces esto también tiene que ver con algún tipo de ecuaciones, sobre todo la cabo mil, porque la cabo mil en ese sentido hace muchos problemas con valor absoluto porque le encanta aparecer el tema del valor absoluto en cuanto a funciones trigonométricas. Entonces, se ve Wolfram, ¿cierto? Acá, ¿o no? Sí. Sí, por ejemplo, que ha entrado en la cabo mil en algunos casos, a uno le colocan una función trigonométrica, por ejemplo, y, voy a anotarla acá, que está pegado, y igual, bueno, aquí hay que decir que hay dos pestañitas este Wolfram lo maneja usted, es el nuevo que tiene dos pestañas. Mm. En esta pestaña Mat Input aparecen más cosas. Y en esta última parte aparecen las funciones trigonométricas. Entonces vamos a colocar seno de x. ¿Sí? Seno de x. Voy a apretar igual y vamos a ver que se forma esa curva que habíamos estudiado hace tiempo. ¿Cierto? ¿Se acuerda que era una curva así? Ujú. Entonces, Sí. ¿qué preguntan a veces? Yo puedo tomarle el valor absoluto a una función. Entonces hay que recordar la definición básica de valor absoluto. Aquí está el operador valor absoluto en la pestaña raíz cuadrada, que son las más fáciles. Entonces, este seno ahora lo voy a colocar dentro del valor absoluto. Y hay que recordar entonces, en palabras sencillas, ¿qué hace el valor absoluto? El valor absoluto convierte lo negativo en positivo, el cero lo deja en cero y lo positivo lo deja igual, ¿cierto? Entonces, Ujú. a esta curva que yo tengo, ¿qué le va a pasar con el valor absoluto cuando yo lo aplico? Lo que está debajo del eje X lo tira para arriba. Bueno, entonces, Ujú.
eso es el efecto que produce el valor absoluto en las funciones. ¿Ven? Entonces, lo que está abajo lo dejo arriba. Mm, Al igual que podría ser una función de otro estilo. Por ejemplo, yo tuviera una función, y esto lo han preguntado, una función cuadrática. Por ejemplo, x cuadrado más 3x menos 5. ¿Cierto? Yo la grafico, entonces va a ser una parábola que en algún lado va a cortar al eje x, ¿cierto? Acá corto el eje X acá y tiene una parte negativa. Entonces, todo este tramo de aquí a aquí, el valor de la parábola, ¿cierto? De la función es negativo. Entonces, a mí me podrían decir, ¿sabe qué? A esto toma el valor absoluto. Me dicen, grafique, aquí me pueden decir, grafique esto. En vez de esa función original, que yo grafique el valor absoluto de la función. Entonces va a pasar lo mismo. Esta parte que está debajo del eje X, mm, lo va a va dejar a arriba. desaparecer. Mm, Claro, lo tira para arriba. no lo Entonces, imagino. bueno, acá está la gráfica, ¿ven? Ahí va a estar la gráfica. Ah, La guatita ya, no se ve muy bien, pero lo que estaba debajo lo dejó arriba. paso por arriba, ¿verdad? Claro, lo invierte. Eso es el efecto que Ujú. produce el valor absoluto. Todo lo que está debajo del eje X lo deja arriba. ¿Ya? Eh, y después me pueden hacer alguna pregunta ahí en la Capomil. ¿Sí? Me pueden hacer alguna pregunta interesante. Bueno, también puede ir combinado con el argumento, un montón de cosas. Me pueden preguntar también una ecuación con valor absoluto. Por ejemplo, esto. 2x menos 1 igual a 8, ¿cierto? Eso uno sabe resolver esa ecuación sin valor absoluto porque es una ecuación de primer grado que tiene una solución. A lo mejor puede tener una solución, porque a veces no tienen, ¿cierto? O infinita. En este caso, una ecuación de primer grado sin valor absoluto, como 2x menos 1 igual a 8, tiene una solución. Pero con valor absoluto, yo tengo que pensar más que nada en la función valor absoluto. O sea, ahora nos pasamos a la función valor absoluto y Wolfram, ¿qué es lo que hace? Grafica esta especie de v, que es la función valor absoluto, y la corta con la función igual a 8, constante igual a 8. Tengo dos soluciones, ¿ves? Hay un procedimiento para resolver Mm, esto. Entonces tengo dos soluciones que sería menos 7 medio y 9 medio. ¿Ya? Esa podría ser, por ejemplo, una pregunta de acá por mí. ¿Ya? Y la vamos a hacer ahora para soltar la mano con los ejercicios. ¿Ya? Voy a ir a la guía. Esta guía vamos a hacer como duró unas dos clases con esta guía porque es súper larga. Pero me interesa que hagamos problemas un poco también más difíciles, pues no solamente los que están acá. Se voy a pegar aquí el caso que pusimos en Wolfram. Ya, ahí está el valor absoluto de 2x menos 1. Entonces sería así. Valor absoluto de 2x menos 1 igual a 8. Sí, ahí me devolví a la pizarra, ¿cierto? sí. Entonces, uno acá tiene que recordar la definición de valor absoluto. Siempre recordar la definición. Si el número es positivo o cero, ¿qué es lo que hace la función valor absoluto? Me entrega el mismo valor. Y si el número es negativo, me cambia el signo. Por lo tanto, acá voy a tener dos casos. El primer caso es que 2x menos 1 va a ser igual a 8, o sea, la copio tal cual, pero sin el valor absoluto. Y el otro caso, voy a decir que lo que está acá adentro, esto va a ser negativo. ¿Sí? Aunque sería más fácil quizá cambiar el signo al 8 como menos 8, pero dejémoslo así. Así que tenemos dos casos. ¿Y cuál era la conectiva lógica que usábamos acá? ¿Se acuerda que era igual que cuando resolvíamos la cuadrática? Usábamos un O, ¿no? El O es una conectiva lógica que vamos a utilizar para unir las soluciones, porque cualquiera de las dos me sirve esta o la otra. Y ahora desarrollo. Ujú. Me quedaría 2x igual a 8 más 1, 9. Me quedó 2x igual a 9, por lo tanto x va a ser 9 medio. Y aquí puedo copiar entonces el O y resolver la otra ecuación. Me quedaría así. 2x menos 1 igual a menos 8. Ahí multipliqué todo por menos 1. 2x, este 1 pasa sumando, menos 8 más 1, me queda menos 7. Y divido también por 2, y que x va a ser menos 7 medio. Entonces ahí tengo las dos Ujú. soluciones. ¿Cómo se escribe en términos ya de una prueba formal?
se escribe que el conjunto solución van a ser estos dos números, el 9 medios y este menos 7 medios también me sirve. Así que ahí esto no es un par ordenado, sino que son dos soluciones de una ecuación, ¿ya? ¿Por qué? Porque las ligamos con esta conectiva lógica, ya que me sirve esta solución de la izquierda o la de la derecha. Cualquiera de las dos me sirve, ¿sí? Así que hay dos soluciones. Muy parecido a lo que hacíamos cuando es una ecuación cuadrática, ¿ya? Que tenía dos soluciones. Entonces, vemos una aplicación del valor absoluto, que es algo como que se ve súper antes en el colegio, se aplica después ahora a problemas más complejos de funciones, de ecuaciones, cosas por el estilo, ¿ya? Hay que prestar atención siempre al valor absoluto, tratarlo con respeto, porque después yo podría aplicar el valor absoluto a un exponente de una función exponencial. Y eso apareció, me acuerdo, un cierto año en la ACAPO 1000, y no era tan fácil el análisis. No era tan fácil porque cuando uno define una función exponencial, la función exponencial en general tiene dominio de todos los reales. Entonces, cuando yo le tomo el valor absoluto al exponente, sabemos que ese exponente ahora siempre va a ser positivo o cero, ¿sí? Eso apareció una vez en la Cabo 1000, me acuerdo que lo estudié con Matías, creo, también con usted, no me acuerdo. Se ve ahí huérfano, ¿no? Sí. Ya, por ejemplo, yo puedo poner aquí esta función exponencial, 2 a la x. Ya, esa es típica, parte en menos infinito, bien apegado al eje x. ¿Ven? Aquí viene apegado al eje X, pasa por el 1, porque 2 elevado a 0 me da 1, y después crece súper rápido. Acá está el crecimiento ya desde más lejos, cómo crece tan rápido. Entonces uno se puede poner un poco malo acá y dice, bueno, ¿qué pasaría si yo le aplico valor absoluto al exponente? Bueno, lo que va a pasar entonces es que el exponente siempre va a ser positivo o cero. Por lo tanto, lo que debería pasar es que esta colita que está detrás del cero, todo esto que está aquí, debería subir. Eso es el efecto que debería producir el valor absoluto. O sea, desde el 1 acá va a subir. Ese es el Ujú. efecto que debería producir el tomarle el valor absoluto al exponente. Voy a poner ahí elevado al valor absoluto de x. ¿Te das cuenta? Que es más complejo el análisis que hay que hacer. Por eso esto se estudia con un programa, porque hay que ir practicando qué le pasa a la gráfica. ¿Ven? ¿Pero qué le pasó acá a la gráfica? Mm. Entonces sería 2 elevado al valor absoluto de x. Toda esta colita que teníamos acá pasa para arriba. ¿Por qué? Porque en vez de elevar, por ejemplo, a -3, que me daría un octavo, me está dando ¿cuánto? Me está dando 2 elevado a 3. Esa es la gran diferencia, que ahora tengo la entrada en el exponente siempre va a ser positiva o cero. Así que nosotros tenemos que siempre ir recordando qué pasa con el valor absoluto, qué efectos tiene sobre la función, ¿ya? Que eso hay que prestarle mucha atención, ¿ok? Ujú. No sé si hay preguntas hasta ahí. Muy difícil. No, me voy acordando. Sí, no sé, es que hay que ir viendo también las aplicaciones que tiene a la Capomil. Ujú. Veamos acá, creo que había unos ejercicios con valor absoluto, no me acuerdo. ¿Esto que estamos viendo es parte del libro o es su guía? Me No, perdí. esto es parte del libro, es el capítulo 1, Ya. pero esta es una versión más antigua del libro. Ya, Ujú. hagamos el problema 17. Dice, ¿cuál es el valor de -3 en valor absoluto, menos, etcétera? Que también tiene valores absolutos, ¿cierto? Entonces, acá Um, tiene prioridad la resolución del valor absoluto y después elevar, ¿sí? Lo vamos a hacer así. ¿Cómo sería entonces aquí cómo empiezo? ¿Cómo empiezo este problema? Bueno, el valor absoluto de -3 no tengo problema, eso es simplemente 3 menos. Aquí voy a calcular esto primero, el valor absoluto, que me daría 3, y eso va a estar al cuadrado, menos el valor absoluto de -3 es 3, y va a estar al cubo, ¿ya? Luego, bueno, este 3 lo bajo nomás, hago -3 al cuadrado, que sería -9. ¿Por qué eso me da -9? Recordar que cuando tengo -3 al cuadrado, eso es menos 3 por 3, porque el que está elevado al cuadrado es el 3 nomás, ¿cierto? Sería -9.
En cambio, cuando colocamos paréntesis, ¿qué pasaba ahí, Paulina? ¿Se acuerda, no? Cuando teníamos esto. Eso es menos 3 -3 por -3. por menos 3. Y eso es 9. ¿Ya? Son Ujú. casos distintos, pero se parecen mucho. Y tengo menos 3 al cubo, que es menos 27. Te voy a sumar los negativos. 3 menos 27 más 9, eso es 36 negativo. Y cuando hago esta suma con signos cambiados, ¿qué se hacía? Se restaba en el valor absoluto, es decir, 33, pero conserva el signo del que tiene mayor valor absoluto, que es decir, en este caso, el número negativo. Por tanto, queda menos 33. ¿Sí? Ujú. Alternativa B. ¿Estaba claro ese problema, no? Muy, muy básico. No, pero está bien, Ya, porque no me acuerdo de todo. ya. No, si también que repasemos, si esta es una clase como de repaso. Así que ahí tenemos una Sí. aplicación de valor absoluto, un problema relativamente sencillo. ¿En ¿Ya? qué página del libro estamos? Es que este es el primer capítulo. El PDF debe estar 17. por la 38 por ahí. Es que este no es el libro, el último que le mandé, pues, sino que es el mismo capítulo, pero Ah, está modificado porque lo van cambiando, pero más o menos está aquí por ahí. está. Más o menos está por ahí el Sí. ejercicio. Sí. Este es el 17 y en el que tengo yo es el 19. Claro, por eso van cambiando las claves, se da cuenta que no quedan Ujú. igual. Ya. Ah, ¿y el que me mandó es el último? Es que el que tiene mayor calidad, yo le había enviado ese parece, ¿no? No sé, ¿todas las carátulas son iguales? Son Porque parecidas. estuve buscando. Sí, es que el libro ha cambiado un poco, pero lo que pasa es que ese que tiene alta calidad no tiene todas las claves, por eso yo preferí usar este por ahora, porque tengo las claves atrás, ¿ya? Ujú. Ya, en el problema 12 también yo tengo que usar valor absoluto. Dice, si P con las barras verticales representa el valor absoluto de P, ¿cuál de las siguientes alternativas es verdadera? ¿Ya? O sea, quise hacer los cálculos primero. Voy a hacerlo acá al lado. Me quedaría así. Valor absoluto de menos 7, 7 es mayor que el valor absoluto de menos 8, que es 8. Eso es falso, ¿cierto? Falso, porque Ujú. no puede ser eso. Menos 21 es mayor que 8, falso, porque un número positivo siempre va a ser mayor que uno negativo. Después, en la alternativa C, el valor absoluto de menos 10 es 10. Y el valor absoluto de 10 es 10. Y 10 es mayor que 10, falso, falso. Entonces es la alternativa D, porque un número positivo siempre va a ser mayor que uno negativo. Esa sería la correcta, ¿cierto? Entonces Mm, aquí está yendo a los conceptos de orden en los enteros y también utilizando el valor absoluto. ¿Por qué? Porque si uno hiciera el primer ejercicio sin valor absoluto, por ejemplo así, ahí sería verdadero, ¿no? ujú. Porque está más cerca del 0 al menos 7. ¿Ya? Hay que tener ojo con eso. También los Mm, problemas con números enteros se van a combinar con expresiones lingüísticas que se traducen mediante esta conversión de lenguaje natural a lenguaje matemático, ¿cierto? Entonces, en el problema 11 dice, si al número menos 8 se le resta el doble de menos 6 y al resultado se le agrega el cubo de menos 3, resulta, ahí nosotros tenemos que ir transformando las palabras a expresiones matemáticas, ¿cierto? Entonces, al número menos 8 eso lo voy a ir colocando abajo, se le resta el doble de menos 6 y ese doble sería 2 veces por menos 6. Le pongo un paréntesis para que me quede más claro, y al resultado de todo eso se le agrega, que sería la suma, se le agrega el cubo de menos 3. O sea, se le agrega menos 3 elevado a 3. Y hago el desarrollo. Se traduzco las palabras correspondientes a símbolos matemáticos, ¿cierto? Pueden ser números, pueden ser operaciones, y luego resuelvo. Entonces, el primer paso igual es súper importante. Cuando tenemos agregar, vamos a entenderlo como sumar, ¿sí? Todas las palabras que terminan así como en ble, ple, uplo, son cantidades de veces. Por ejemplo, triple, cuádruplo, cuádruple, ¿sí? Van a ser veces.
vamos a multiplicar. Entonces, aquí ocupo ahora las propiedades de los enteros, es decir, multiplicación negativa por negativo, etcétera. Tengo -8, aquí me quedaría +12, y como acá tengo una base impar, ¿cuánto me daría este resultado? Impar, Me da impar, pero el signo es positivo o negativo. o sea, ¿por qué dije impar? Negativo. Es que impar, impar, tengo una base Sí, pero negativa, estaba pensando en negativo. allá, -27. No, pero igual estaba bien porque -27 igual es un impar, por si acaso. Ajá, sí, sí, pero no estaba pensando en eso. Ya, entonces aquí, ojo que conviene siempre en este nivel, que igual es básico, pero hacer sistemático en ese sentido, de que a mí no me conviene hacer esta resta y después este resultado volver a operarlo con lo otro, porque voy a estar haciendo suma, resta, y eso no conviene. Lo que conviene es agrupar todos los positivos, todos los negativos. Entonces voy a dejar los positivos solitos y voy a operar los negativos, que sería este con este. ¿Y eso cuánto es? Sería -35, ¿no? Y luego voy a hacer una resta final. ¿Sí? 35 menos 12 me quedaría 23, creo que es, ¿cierto? Pero va a ser Ujú. con signo negativo. Va a ser con signo negativo. Porque este es el que gana en valor absoluto. ¿Sí? Es como eso. Así que sería la alternativa C. Entonces, hay una lista de expresiones algebraicas, o sea, de expresiones lingüísticas en el resumen. Dice lenguaje algebraico. Eso lo vio, ¿no? Eh, En la página 11 de mi resumen, a ver. aquí aparece una lista de expresiones. Entonces dice que un número entero se representa como n, el antecesor, el sucesor, ¿ya? Esto también hay que manejarlo. ¿Cómo representamos, por ejemplo, un múltiplo de 5? Eso lo vamos a ir viendo después en el álgebra con mayor profundidad. Es cómo vamos a traducir de lenguaje natural o coloquial a lenguaje matemático algebraico, ¿sí? Eso aparece mucho tanto en la PAES como en la Kagomil, he estado viendo que aparece bastante, ¿ya? Problema 10. Aquí ya se empieza a mezclar un poco con el álgebra. ¿Por qué? Porque a pesar que está dentro del eje de números, aparecen expresiones algebraicas. Dice, P+3 es el sucesor de 10, del número 10, ¿cierto? Entonces, el sucesor de P es, yo voy a decir que entonces P+3, como es el sucesor de 10, va a ser igual a 11, ¿no? Ujú, Y eso lo resuelvo, porque a mí me están preguntando P+1. El sucesor de P es P+1. También podría ser consecutivo. Podría ser el consecutivo de P. Cualquiera de las dos palabras da lo mismo. Por lo tanto, P va a ser 8. Y ahora lo reemplazo acá. 8 más 1, 9. Y ahí termino. ¿Ya? Ahí termino. ujú. Sí, estaba fácil ese, pero ojo que está dentro de números del eje, pero involucra álgebra, porque tengo que resolver una ecuación de primer grado. Sencilla, pero al final esto es una ecuación de primer grado. Y hay que saber qué significa sucesor, consecutivo, y también quizá antecesor en otros casos. ¿Ya? Veamos aquí el problema 8 y 9. El problema 8, yo tengo una expresión algebraica acá que está en función de m solamente. Y me dicen que m vale -2. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Reemplazo. Reemplazo aquí el m con mucho cuidado porque m, como es un número negativo, cuando lo reemplazo, lo coloco siempre con paréntesis y así me evito el error. ¿Ya? Esa es una estrategia. Se pongo menos, que es el negativo original, paréntesis, -2, por, también vuelvo a colocar un paréntesis, -2, este menos viene de la expresión ya, y m es -2. ¿Sí? Entonces, cuando reemplazo un número negativo en alguna expresión, lo hago siempre con paréntesis para evitar este error posible que pueda aparecer. Ya sea, por ejemplo, una expresión con potencias, con raíces, me conviene siempre reemplazar el número negativo con un paréntesis. ¿Ya? Hago el cálculo. Me doy cuenta que en esta multiplicación aparece 3 veces el negativo. Como es una cantidad impar de negativo, va a quedar menos. ¿Qué cosa? 4.
y esto me queda positivo, o sea, más 4. Y aquí algo que no me da, a ver. Tu, tu. Ah, no, pues es más 2, más 4, no hay. Ahí está, menos 2. Eso era, eso era. ¿Sí? ¿Cómo podríamos interpretar, por ejemplo, esto? Menos 4 más 2 igual menos 2 en la vida real. ¿Se le ocurre, no? En términos de deuda, por ejemplo. ¿Qué No. significa? ¿Qué significado podríamos darle? Lo que uno puede significar, lo que podría significar menos 4 más 2 igual a menos 2 en la vida real, llevándolo al tema de deuda, es, por ejemplo, esto que fuera una deuda, ¿cierto? Ujú. Yo debo 4, lo represento como menos 4. Este 2 puede decir que yo Ja. aboné 2. Y entonces el menos 2 que está acá significa que todavía debo, ¿cierto? Sí. Todavía debo. Sí, porque no pude pagar toda la deuda. ¿Ya? Entonces, si me olvido de los signos, puedo a veces verlo de esa manera. ¿Ya? Aunque creo que en su caso no se va a olvidar de los signos, pero por si acaso, ¿no? Si acaso uno, porque aquí Ujú. a veces la gente aplica la operación menos por más me da menos, pero por suerte aquí le da. Pero recordemos que el menos por más, cuando es este caso, funciona. Menos por más me da menos, es cuando es multiplicación, ¿cierto? Acá no corre el menos por más menos, porque tengo una suma en el caso del problema que puse de deuda. ¿Cuándo es menos por más menos? En la Mm. multiplicación o Sí. en la división. Ya, ojo con eso. Como recuerdo. Ujú. ¿Cómo yo resuelvo el problema 9? Dice que esta expresión, 9 por 4 es divisor de. Mm. Bueno, 9 por 4 es 36. ¿Y 36 a quién divide? ¿A 4, a 9, a 18 o a 36? ¿A cuál divide? Porque ser divisor significa que cabe justo. ¿Sí? Hay dos palabras que vamos a utilizar de divisor que hay que tener cuidado. Cuando uno tiene una división, por ejemplo, 40 dividido entre 5 igual a 8, y acá tengo el cero, es que te ojo con los nombres de los lugares. Este sería el dividendo, ¿cierto? Dividendo. Este se llama divisor. Mm. Este es el cociente. Y este es el resto, ¿cierto? Entonces tenemos un Sí. significado de la palabra divisor, que es el que ejecuta, ¿cierto?, la acción de dividir, ¿cierto? Pero también hay un Sí. divisor en este caso que significa otra cosa. En este caso, divisor significa que cabe justo, ¿ya? Entonces, divisor en este caso significa eso, que cabe justo. Por lo tanto, 36, ¿en cuál cabe justo? En el 36. Exacto. Es una pregunta un poco pilla, porque acá lo trata de Ay. confundir, acá uno trata de confundir eh, a la persona que va a realizar el ejercicio con que estos que están acá dividen a 36. Claro, el 4 divide a 36, el 9 divide a 36, el 18 divide a 36 y el 36 también divide a 36, pero la pregunta es inversa, me está diciendo 36, ¿a cuál de esos divide? Ah, entonces obviamente tiene que ser más grande o igual, sería el 36. Entonces, ojo con eso que en este caso la pregunta es muy pilla porque Ujú. trata de confundir el orden de la pregunta, ¿cierto? 4 divide a 36, sí, el 9 también, el 18 también, ¿cierto? Pero solamente 36 divide a 36. ¿Ya? Ujú. Y aquí nos está quedando de aquí, vemos qué más ejercicio podemos hacer. Ya, ese es muy sencillo. Mire, este también es importante porque hay que tener ojo con un menos que aparece ahí. Dice, si al entero menos uno le restamos el entero menos 4. ¿Ya? Ese trata de hacer los temas. Le doy un minuto.
¿Estrés? Un lemon. Dice, si a este entero menos uno le resto el entero menos 4, tengo menos uno más 4 igual a 3. Bien. ¿Cuál sería el error posible que podría cometer alguien, Paulín? ¿Qué error podría cometer una persona ¿Por qué me colocan Eh, este problema? ¿Te fijas que ahí está ocupando la contrainteligencia? Estás tratando de descubrir, los sí, signos, supongo. sí, pero hay algo súper especial acá, que te dicen restar el Sí. entero menos 4. Entonces, ese restar que está acá, ese restar puede ser que la persona haga esto, menos uno menos 4. ¿Te fijas por qué una persona podría caer en ese error? Porque coloca una Ujú. sola vez negativo. Y ahí aparecen otras Sí. posibilidades, ¿sí? Ahora, en este caso, como no está la alternativa menos 5, la persona podría sacarlo como que no es así, ¿cierto? Pero hay que tener mucho cuidado Claro, porque si yo colocara la alternativa menos 5, la gente empezaría a dudar. podría confundir. Parece que hay menos 5, pero también está el 3, entonces, ¿cuál es? Así que Ujú. cuando uno ve estos problemas de Acabomil y de la PAES, tiene que pensar siempre que la pregunta, como van a haber errores posibles que las personas pueden cometer, van a ser alternativas, ¿ya? Las alternativas no están puestas ahí porque sí, sino porque son errores posibles que comete el estudiante, ¿ya? Ujú. Vamos a hacer el problema 3 que involucra valor absoluto. Está un poco corrido el problema, entonces voy a copiarlo de nuevo acá. Menos 3 valor absoluto de 6 menos 8 menos valor absoluto de menos 2. ¿Qué se hace aquí primero? Tiene prioridad esta operatoria dentro del valor absoluto, ya que el valor absoluto no se puede separar cuando son restas. Por ejemplo, si yo hiciera esto y digo que esto es el valor absoluto de 6 menos el valor absoluto de 8, eso es falso, ¿cierto? Eso es falso. En algún caso va a ser verdadero, sí, en algún caso va a ser verdadero. Por ejemplo, cuando yo tenga que este valor va a ser cero, ahí sí me daría verdadero, pero en general es falso. Por lo tanto, el valor absoluto, cuando tenga una resta dentro, tiene prioridad esa resta. Así que me quedaría de Ujú. esta manera: 6 menos 8 menos 2. Y aquí no hay que tentarse a hacer menos por menos más. Me queda menos 2. ¿Qué tiene prioridad aquí? También, pues, yo no puedo hacer menos 3 por menos 2. No. Primero se hace el valor absoluto. Menos 3 por 2 positivo bajo este menos 2. Y ahora sí puedo hacer esta multiplicación, que me da menos 6. Y el menos 2 lo bajo. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Sumando con igual signo. Entonces, estoy sumando deuda. Deuda más deuda me da deuda. Y ahí terminé. ¿Ya? Mm. Entonces, el valor absoluto hay que tener cuidado con algunas propiedades. Con, con la propiedad, por ejemplo, hay una propiedad sí que cumple, que es la multiplicación. Pues. Valor absoluto de x por y, el valor absoluto del producto es igual a el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Eso sí es verdadero. Ujú. Y también cuando son divisiones igual, se puede separar de esta manera. Siempre que el i obviamente no sea cero. ¿Cierto? Esas propiedades sí son válidas Ujú. siempre, para cualquier pareja de reales, pero hay otras que no, que hay casos especiales donde se cumplen. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Hay dudas sobre eso? ¿Alguna opinión? No, no, hasta ahora no. Ya. Em, Bien. Aquí, en el problema uno, yo tengo una operación combinada, ¿cierto? Sabemos que cuando hay multiplicaciones y divisiones, como en este problema, parto con la multiplicación y con la división. Pero antes, me gustaría ver si se acuerda de cómo hacíamos este otro problemita acá al lado, que me acordé. Por ejemplo, si usted tuviera ¿Qué cosa? 32 dividido 4 por 8 más 5. ¿Qué se hace primero en ese caso de operación combinada? Era la...
la división y la multiplicación de izquierda a derecha, o Claro, no bien, sirve. porque hay multiplicación y división juntas, entonces hago esto primero de izquierda a derecha. Me quedaría 8 por 8 más 5. Y ahora aquí ya no tenemos problema de que se hace primero la multiplicación. 64 más 5, 69. Ahora, si yo tuviera algo así, donde cambio, podría poner esto. 4 por 6 dividido 24 más 1. ¿Qué se hace primero? De igual, de izquierda La a derecha, multiplicación, claro. ujú, Pero no porque sea multiplicación, sino que es de porque es lo izquierda que a derecha. izquierda a derecha. Ujú, ya. 24 dividido 24 más 1. Y 24 dividido en 24, 1. 1 más 1, 2. ¿Sí? Ahora, en este caso, en este caso, si yo lo hiciera así primero, igual me va a dar bien. ¿Por qué? Porque 6 dividido 24 me da un cuarto. Y 4 por un cuarto me da uno. Entonces, igual me va a dar correcto. ¿Sí? Entonces, hay casos que uno cuando Mm. no sigue la regla igual le va a dar bien. Pues entonces uno a veces piensa que está con la regla correcta, pero es que es porque le dio por suerte, porque el caso coincide. ¿Cierto? Eso hay que Ujú, tener mucho cuidado. ¿Ya? ya, Trate de hacer el problema uno y dos. Y yo lo reviso. ya. ¿Listo? No, Usted está en Santiago ahora, ¿no? en Antofagasta. Ah, debe que se ha ido a Antofagasta. Ya. Sí, me mandaron para acá, todavía estoy acá. El primero no lo puedo hacer, no sé qué onda. Esta manía. Ah, ya. Menos tres.
Ahí o no. El temario no ha cambiado mucho de Mm, la prueba, ¿cierto? no, que yo sepa no ha cambiado nada, pero Ah, igual lo publican recién, así como oficialmente, como en agosto. ya hay que verlo ahí, porque... Pero esto igual yo creo que siempre lo han preguntado, pero lo que he visto en las pruebas. Ya, ¿cuánto me quedaría entonces? Primero hice la multiplicación. 3 por 8, Ay, que soy 24. inmensa. Con el menos adelante, Lo- 32 dividido en 4, 8. Eso le dio, ¿no? Sí, estoy oxidada con las multiplicaciones, soy inmensa. Tiene Me que hacer. equivoqué dividiendo 32, que soy estúpida. Pero hizo la guía larga esa de operatoria básica, ¿no? No, la voy a hacer. Ya, esa es muy No, es que importante porque... estaba de semana, entonces estaba quedándome hasta tarde todos los días y no estudié. Ah, ya. Eh, se nota. No, pero esa hay que hacerla porque va a adquirir velocidad con esa guía. Yo Ya. la hice por eso, porque generalmente uno no vuelve a estudiar lo que son los fundamentos, pues, la base, uno lo deja de lado. En Ujú. general le pasa a mucha gente, hay gente que está en ingeniería también, le pasa lo mismo, que no vuelve a hacer las multiplicaciones y divisiones básicas, pero que uno se oxida. ¿Qué guía rápida me dice? Ya. Hay una guía, la voy a mostrar al tiro, que dice operatoria básica. Dice operatoria básica derecho. Se la voy a subir a su mega, ¿ya? Esa guía, la idea es que la Ya. haga mínimo una vez al mes. O sea, si puede hacerla una vez a la semana, pero es la única manera de mejorar Guía la rápida. rapidez. Dice acá, dice, ¿lo veo, no? Mi. Ah, espérame. Estaba yendo a revisar. Sí. Ya. Esa se la, Ah, sí la vi, ¿verdad? Si usted me la mandó sí, por WhatsApp. esa es muy importante que también se la sube a su carpeta. Es muy importante hacer estas sumas. Aquí el tiempo de la suma tiene que llegar a 1 minuto y medio. Esa es la meta. Pero tiene que colocar fecha y tiempo para que vaya viendo cómo baja el tiempo. ¿Sí? Igual acá, la suma tiene que hacer por columna o por fila, ir midiendo el tiempo, porque como es tan larga, puede estar ahí Ah, quizá una hora haciendo las puras sumas. Sumas, restas, completar las sumas acá, ya sea el sumando o el total. pero a ver, espérame, la voy a abrir. Pa- Se la mandé a Mega, si está en su carpeta Mega. Sí, aquí la estoy abriendo. Sí, pues. Y como me dice, es, aunque, a ver, espérame, perdón, es hacer esta guía completa Claro, sin una ejercicio. vez al mes por lo Y da menos. lo mismo, no me lo aprendo de memoria si la hago varias veces. Sí, pues si se la aprende de memoria. Completarlas. Sí, porque al final esto lo va a hacer tantas veces, va a bajar el tiempo y eso va a optimizar muchas cosas en la prueba. Ay, qué entretenido. La suma igual, pues, pero la idea es que mida el tiempo con cronómetro. Por ejemplo, va a hacer esta fila o esta columna y se mide el tiempo, porque es muy larga esta suma con 3, 4 dígitos. Lo mismo con las restas, completar aquí la suma, completar las restas. Esto es como estilo Kumon, pero como son tantas acá, a lo mejor es mucho tiempo, pero tiene que medir el tiempo de alguna manera. Hacer, por ejemplo, toda esta columna primera. El menos lo hice largo porque queda... Ahí, ¿Hola? ahí sí, ahí sí volví. Ay, que Se había caído. no sé qué pasa. Que tengo la red Ay, automática, se cambia sola y se corta. Entonces les decía que acá estas son restas, pero le puse ah. un guión largo, pero Oiga, es... le preguntaba si es que esta, Ujú. ¿Tengo las soluciones de esta? no sé si me está No, sí la escucho. escuchando como desfasado. Sí la escucho bien. Sí, ah, ya. Sí, que le preguntaba respecto a la guía, Ujú. si es que, o sea, esta la tuve que hacer varias veces, distintos Claro, días, claro. La idea para ir es que... aumentando la velocidad, pero Exacto. no me la voy a aprender de memoria, no. Sí, pues, si se O la por aprende. ser Es 100 que ejercicios esa es la difícil. idea. Esa es la idea, que se la aprenda de memoria. Entonces yo le pregunto 13 más 12 al tiro, 25. O 13 por Ah, 14.
Bueno, esa no está, pero tiene hasta el 12 nomás. Acá abajo hay la tabla de ¿Y multiplicar. cada cuánto debería hacerla? Mucha ¿Cuánto una vez al debería mes, ser la pues entera una vez simplificación? al mes, pero la suma y la otra que son más. Por ejemplo, la de las tablas, esta es la más importante. ¿Por qué? Porque en esta de las tablas hay que completarla por filas, después por Ah, qué buena columnas, idea. y acá hay que hacerla en zigzag, porque tiene que aprendérsela de memoria prácticamente. Entonces, si uno la hace en orden, va a estar sumando. Entonces, si le pregunto 7 por 9 7 por 8 a lo mejor va a estar sumando. La idea es que no se la aprenda por suma, sino de memoria. Ahora, yo tengo una más grande que esta, que es hasta el 20, pero esa se la puedo Ah, mandar después. Entonces, cuando yo le pregunte 13 por 14 ya sabe ese resultado. No ya. tiene que estar haciendo la pega en la prueba. Porque hay que ganar tiempo por todas partes. Ja, ah, qué bacán. Relaciones, Sí, está bacán. multiplicaciones, después completarlas. Estas son divisiones exactas. Estas de división inexacta se hacen Ah, de dos maneras. Una es completando el cociente y el resto, y la otra forma es hacerlo con decimales, ¿cierto? ay, Tiene esas dos. espérame, ¿dónde está? Esta es División la y página exacto. Ah, 9. aquí está. Ya, ya. Dice, en Ya. una primera instancia debe realizar la división y encontrar cociente como resto, como entero y el resto. Y en la segunda forma de hacerla sería continuar dividiendo, colocar la coma y va a quedar con decimales, ¿o no? Que es transformar como al final fracción a decimal. Esa es la segunda forma de hacerlo. Y después acá hay que completar las divisiones exactas, que es lo que estamos haciendo recién. 32 dividido, ahora no, acá está, 32 dividido en 4, ahí está, Yo dando la hora. ahí está. Oiga, perdón, pero ¿a qué se refiere con en una primera instancia y en una segunda instancia? Lo O que pasa es sea, que ¿la primero, primera vez que la hago? claro, O- es que puede hacerlo de dos maneras. Una vez sería hacerlo colocando el resto, por ejemplo, vamos a hacer una, vamos a poner acá. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 46? Tres veces, ¿cierto? Ay, Porque 3 por 13, 39. Me sobraría 7, ¿cierto? Bajo el 9. 13 en el 79. ¿Cuántas veces cabe? Cabe 6, ¿o no? ay, se está quedando pegado de nuevo. ¿Sí, no? Pucha. Pero yo lo escucho bien. El Zoom consume muchos recursos. Voy a sacar la pantalla. Ahí sí. Voy a sacar la imagen. Ahora sí. Ahí me escucha, ¿cierto? Ya, Bueno, ahí sí o no. Sí. sí, ahora veo. Sí, lo escucho y veo. Ya. Entonces, decíamos acá que voy a tomar dos cifras. 3 en el 46 cabe tres veces. Porque 3 por 13 es 39. ¿Cuánto me sobra? Me sobran 7. Después bajo el 9. 13 en el 79. ¿Cuántas veces cabe? 6 veces. ¿Cierto? 6 por 13 me da 78. Entonces me sobra uno, ¿no? Entonces, la primera vez que se hace esto, se hace así, po. Tengo el cociente y tengo el resto, ¿ya? Pero después uno podría seguir y dejarlo de esta manera. Le pone una coma y después dice 13 en el 10 no cabe, sería un cero, ¿no? Mm, Después le agrego otro cero y digo 13 en el 100, ¿cuántas veces cabe? 7, porque 13 por 7, ¿cuánto me da? Me das 91. Entonces me va a sobrar 9. mm. Me va a sobrar 9. Le agrego un cero. 13 en el 90. 13 dividido, 90 dividido 30, 13, son 6 veces. 6 por 13 me da 78. Me sobran 2. Entonces, la idea es como la segunda forma de hacerlo es que quede con decimales, ¿cierto? Mm. Como seguir, pues, hasta donde, el número igual es largo, pero es como eso. Sí, porque sigue, pero Entonces, tiene, en una primera instancia, encontrar el cociente como entero y el resto. Y en la segunda instancia, el- continúa dividiendo y el cociente quedará con decimales. ¿Pero hasta cuántos decimales? no sé, pues, es que
hay ¿O que da lo parar, mismo? hay que parar en algún rato. Si es periódico, le ponen la raya, pero por ejemplo, en la primera vez que lo hace, quedaría así, ¿o no? Quedaría con resto uno sin decimales. Ahora uno podría comprobarlo. Si Ujú. hago 13 por 36 y le sumo uno, ¿me da 469? Sí, 13 por 36 más uno. Sí, está bien. Mm, Esa sería como una forma de hacer toda la guía, con un cociente entero y con el resto. Pero la otra forma es dejarlo expresado con decimal, 36, algo, etcétera. Y el resto no me preocupo porque depende de dónde pare. Si es finito voy a llegar a resto cero, si es periódico no tengo siempre voy a seguir. ¿Sí? Pero hay varias formas de hacer la guía, porque sería, mm. me refiero a que cuando parece como decimal es pensar en la división como fracción, que la está convirtiendo de fracción a decimal. Es como eso. ¿Ya? Entonces, si hace esa división, le daría 36,0 algo, ¿no? Mm. ¿Y Eso están es más. las respuestas de esto en alguna parte? Como para revisarla yo después. No la he pasado, es que la tengo en papel, pero no la he pasado, no la he pasado a digital. Pero me la manda escaneada, la reviso yo. Ah, ah, Pero, ya. pero en todo Ya. caso, ya al hacerla una vez se las va a aprender. Después acá hay que completar las divisiones exactas. Divisiones Qué exactas, bacán. después estas son operaciones combinadas. Hay que hacer primero las Ujú, multiplicaciones, divisiones y después las sumas. ¿Ya? Esta me interesa ujú, que se aprenda los cuadrados perfectos, del 0 al 20 al cuadrado, también las ujú. potencias de 2, las potencias de 10 de 10 a la 0 hasta aquí, hasta el 10 a la menos 4 y los cubos, de 1 al cubo hasta 10 al cubo. Eso es lo primero que hay que hacer acá. Y en este otro lado, en el lado derecho, aparecen las potencias, pero desordenadas. Entonces, uno se las aprende primero en orden, 0 cuadrado, 1 cuadrado, pero acá están desordenadas. Entonces, si yo le pregunto 17 al cuadrado, ya tiene que aprenderse que eso es 289. Después aquí cuando está elevado a menos uno sabemos que se da vuelta nomás. Por ejemplo, 5 a la menos uno sería un quinto, nada más. En la otra parte, esta tabla de cuadrados y raíces cuadradas, Mm, la idea es que la imprima. La imprime, la puede pegar en algún lado. Están los cuadrados ujú. perfectos hasta el 30 y también sus raíces cuadradas respectivas, ¿cierto? Eso lo imprime en algún lado, entonces se lo va a Mm. aprender porque lo va a mirar todos los días, Ah, ya. ¿cierto? Lo puede poner ahí al lado del dormitorio, Todo del acá en esta baño, no guía. sé. Y después acá tiene que completar esto lo tenemos que hacer juntos, sí, porque es completar estos cuadraditos con los resultados, ya sea la ¿Cómo, perdón? base. ¿Cómo que se pegó? Es que estos ejercicios para completar tenemos que hacerlos juntos. ¿Por qué? Porque hay que hacer cierto orden acá. Ay, todavía la escucho pegada. Te dejo cambiarme, me dio cuenta. Ejercicio, Me voy a cambiar de. Estoy tratando de. Estaba tratando de cambiarme de cuenta, pero no podía cambiarme de cuenta. Qué raro. Ya, entonces le del decía, internet. Ahora lo... es que se me cambia y quería cambiarla de cuenta, pero no podía. Aquí voy a ponerla, es que el celular me da mejor internet que el de, está muy lejos el router, ese es el problema, tengo que poner un repetidor mejor. Ya, ahí se ve, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ya, entonces le decía que esta de acá, que son ejercicios para completar, la idea es que lo hagamos juntos después, porque O hay sea, que, hasta qué parte hago de la guía? hasta acá nomás, pues, Hasta, hasta la hasta 12, dónde está la... sí, hasta la 12 nomás, pues. Las fracciones esas por ahora no, pero me interesan los cuadrados perfectos, los cubos perfectos y las potencias de 12 y de 10. Esas me interesan por ahora que la haga. Ya, Y esta es para imprimirla nomás. La página 13 se imprime esa hojita, es una hojita entera. sí. Y esta otra es Ah, ya, completar, y es la otra la dejo. como ejercitación. Pero esa la hacemos al final junto hasta aquí, que es para completar, pues, porque ya hay que aprenderse las de Ah, ya. memoria las anteriores. ¿Sí? Es una guía bastante útil porque sirve para cualquier Sí, nivel está de persona. bacán. Cualquier nivel de persona tiene que hacer eso. ¿Ya? Está Ah, muy buena. íbamos a hacer algunos de la Capomil para terminar. ¿Ya? Iba a hacer uno de acá. Oiga, ¿y la idea es hacerla de corrido en un solo día? No, no es necesario hacerla Como entera. tiene fecha y tiempo.
¿Y por qué el tiempo dice como algo más algo igual? ¿Dónde? Al principio, donde tengo que completar el nombre y la fecha. Ah, es que son minutos y segundos. Ah, Son minutos más segundos. Sí, eso nomás. Es como, es que antes aquí había una categorización que me penalizaba las malas, también debe ser por eso, no me acuerdo. Es que esta es de Kumon, ah, es como el estilo Kumon. ah. Pero la idea es hacer Está como, entretenida. supuestamente la columna de 51 y 68 estas dos columnas son iguales, por si acaso. ¿Qué columnas, perdón? La 68. suma de 51 hacia abajo y de Ajá. 68 son iguales esas dos columnas, pero eso igual, pues si al final se las va a Ah, aprender. Pues. Si la idea es saberse estas ¿verdad? sumas de memoria, es como eso, Qué bacán. no discutir con las sumas, aprendérselas nomás. Lo mismo con los cuadrados y las tablas, porque eso lo vamos a utilizar a cada rato, entonces es sin calculadora Sí, la gana prueba. harto tiempo. Sí, Sí, está bacán. Voy ¿ya? a tratar de hacerla varias veces. Y en este caso se hace de una sentada de 1 hasta el 100. Hay que llegar a 1 minuto y medio. Yo he llegado, lo mínimo es 1 minuto 20. Ahí rompí mi propio récord. ¡Ja! ¡Qué seco! Ah, pero Bueno, es ¿mm? hasta el 100. Hasta el 100 Se nomás de refiere acá. a Po. la... Sí, po. Ay, Hasta acá la idea es ah, llegar a 1 minuto y medio, pero sin errores. Ese es el tema. ujú. Por eso acá se le sumaban las malas, como que se le sumaban 30 segundos de error, pero eso no importa. Pero estas de Ah, acá, como son tan largas, estas sumas con 3 4 dígitos, yo recomiendo hacer de a una columna o una fila y medir el tiempo. Por ejemplo, si hace esta columna, la primera del lado izquierdo le pone acá el tiempo final, cuánto se demoró. Porque es muy larga, mido el tiempo entonces, en cada página. claro, en este caso, incluso por cada columna o cada fila que haga, porque como es tan larga, puede estar 1 hora solamente Ah, en esta hoja de suma. ya. ¿Te fijas? Depende cuánto haya avanzado. Ujú, Igual que esta, son como 150 ejercicios de suma, pero aquí hay que completar ujú. los espacios vacíos. ¿Ven? Es como eso. Sí. Ahí va a ir usted acostumbrándose a esa guía, pero hay que hacerla varias veces. Yo creo que por lo menos sería una vez al mes, mínimo. Ujú. Ya, vamos a hacer un problema de fracciones. ¿Se acuerda cómo se hacía esto, no? Eh, sí, Ya. algo. Hay que ocupar acá varios trucos. Recordemos, me interesan que recordemos dos trucos. Primero, había un truco que era cómo convertíamos el uno. El uno yo lo puedo convertir de la forma A sobre A, con A distinto de cero. Esa es la idea, que yo convierta el uno adecuadamente para ir haciendo este problema. Y la otra fórmula era Ah, así, ¿verdad? uno partido por AB, eso decíamos que era B partido por A, siempre que el A y el B no sean cero, porque no podíamos dividir por cero. Entonces vamos a utilizar esos dos trucos acá para ahorrar tiempo. ¿Qué hacemos? Vamos a repetir el uno de arriba más este uno de acá, lo convertimos en 2 partido por 2. Entonces, 2 partido por 2 Ujú, más 1/3 me da 3 medios, ¿cierto? ujú, ujú. Luego utilizamos la fórmula esta rápida, que era el inverso multiplicativo de una fracción. Así que al dar vuelta a 3 medios, eso es 2/3. Pero ahora, este uno que yo tengo aquí, lo vamos a convertir en 3 partido por 3. ¿Por qué? Porque tengo denominador 3, entonces es el que es dominante. Ujú, Me queda uno arriba y abajo me quedó 3/3 más 2/3, 5/3. Finalmente aplicamos la misma fórmula y me queda 3/5. Y ahí terminé. Sería 6A. Está bien, pues, esa es la respuesta de la prueba. La idea es que ujú. terminemos todas estas pruebas. Y Sí. preguntas, ¿No? ya, unos 5 minutos más porque como se cortó y terminamos, ¿ya? Ya. ¿La va a copiar esta o no? Ya la copié. Ah, ya. Acá arriba, lo que yo tengo es un cuadrado de binomio, ¿sí? Tengo que Ujú, verlo como cuadrado de binomio, porque si yo me pongo a desarmar esta cosa, quizá me demore mucho. ¿Cuánto es 10 a la -4? Si nos acordamos, es 0, acá tienen que haber 4 decimales. 1, 2, 3, 4.
La misma idea con el 10 a la menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero trabajar de esa manera en esto va a ser un poco enredado porque voy a tener que restar estos dos, va a aparecer un 9 y elevar eso al cuadrado puede ser bastante largo. ¿Sí? Entonces, la idea no es abordarlo pensando en fracción o en decimal, sino que trabajar el cuadrado de binomio. ¿Ya? Va por ahí el ejercicio. ¿Sí? Ujú. Entonces, hagámoslo de esa manera a ver si resulta. ¿Cómo se desarrollaba el cuadrado de binomio? Recordemos que cuando teníamos a más b al cuadrado, eso era el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y si al medio había un signo negativo, este queda con negativo, que es el caso que estamos nosotros. Voy a copiar la estructura. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Vamos a ver qué nos da. Quizás esa estrategia no nos sirva mucho. Pero veamos. 10 a la menos 4, 10 a la menos 4, aquí va a ir un 10 a la menos 5. Y ojo que no vuelvo a colocar el negativo, porque este menos ya lo coloqué adelante. Entonces no lo vuelvo a colocar acá. Y aquí iría 10 a la menos 5. Desarrollo. ¿Qué propiedad vamos a utilizar aquí? Propiedad de potencia de potencia. A a la n elevado a m. ¿Qué se hacía, Paulina, cuando tengo potencia de potencia? ¿Multiplicar? Multiplico los No. exponentes. Entonces queda 10 a la menos 8 menos. Este 2 lo voy a dejar tal cual. Me quedaría 10 elevado a cuánto. Si tengo a la n por a a la m, multiplicación de potencia igual base que se hacía, Eh, ¿Se suman? se suman los exponentes. N más m. Sí, Me ya, quedaría sí. menos 9. Y acá se multiplica. Entonces me queda 10 a la menos 10. ¿Cierto? 10 a la menos 10. Ya, Ujú. y ahora, ¿cómo yo llego a la alternativa correcta? ¿Qué podríamos hacer ahí? Eh, Una de las formas que podría abordarlo es factorizando, ¿cierto? ujú. Entonces, si yo quisiera hacerlo como factorización, podría factorizar tal vez por el mayor exponente. ¿Sí? Entonces, voy a factorizar por 10 a la menos 10, yo creo. A ver, factoricemos por 10 a la menos 10. ¿Qué debería colocar aquí? 10 al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque Mm, menos 10 a la menos 10 por 10 al cuadrado me da 10 a la menos 8, ¿no? ah, claro. Estoy usando la fórmula esta al revés. Ahora, Ajá. para que me dé el término del medio, ¿qué tendría que colocar acá? Bueno, va a ir un 2, o sea, un menos 2 en realidad, por 10 a la 1, ¿no? Ujú. Porque menos 10 más 1 me da menos 9. Y aquí iría más 1, ¿no? Entonces, si me doy cuenta, aquí adentro, lo que va a aparecer es que me queda un entero. 10 a la menos 10 por 10 al cuadrado 100 menos 10 más 1. Eso sería 10 a la menos 10. 10 menos 10 son 90. 90 más 1, 91, ¿cierto? Sí. A ver, hay algo malo. Ah, perdón, me faltaba un 20. Este es 10. Este es 20. Menos 20, porque es 10 por 1. 20 más 1. Y ahí sí me queda 81. Ah, el del medio. Y eso sería 9 al cuadrado por 10 a la menos 10. Mm. Espera, lo voy a terminar de copiar. Esa es una manera de hacerlo. La otra sería trabajar los decimales de arriba, pero quizás mucho más largo. Se puede también, o sea, podemos hacerlo de la otra forma, pero es más que nada para recordar un poco el cuadrado de binomio, porque Ujú. perfectamente uno podría hacerlo así. Si yo hago esa resta de decimales, me va a quedar de esta manera. Me va a quedar 0,0 con 4 ceros.
me queda así. Pero Ay, eso es lo mismo que 9 por 10 a la menos 5 al cuadrado. Y eso es 81, o sea, 9 al cuadrado en realidad. 9 al cuadrado por 10 a la menos 10. Entonces, de esta manera sale más ¿cómo? corto, ¿no? No caché cómo lo hizo. Espérame. Desde que estaba copiando y me, Ah, ya, me de ahí le distraje. explico. 20 más uno y después acá. Ay, acá me faltó. Es 81. Ya. Es que, ¿Qué hizo? ¿Cómo llegó a ese 0,00009 es que al cuadrado? una manera de hacerlo es transformar las potencias de 10 a decimal, ¿cierto? Sí. Y cuando yo hago esta resta, o sea, yo hago 0,1234 menos 0,1234 hago esa resta, Ah, completo con un cero, ¿cierto? Me quedaría 0,1234 y 9, ¿cierto? Me quedaría un 9 ahora, ah, claro. ¿cierto? Y eso lo elevo Sí. al cuadrado. O sea, esa es una manera de hacerlo. Entonces, todo esto que está acá adentro viene siendo el, esa resta, ¿cierto? Entonces, esto que está acá, todo eso va a ser este número. Y al final, eso va a ser 9 ¿Y al por, cuadrado cuánto le da? Ah, porque son 9 por 10 sí, a la menos lo pasé a 5. potencia de 10, o sea, notación científica, Ah, 9 por 10 a la menos 5 al cuadrado me quedaría. Ahí utilicé otra propiedad de potencia, que es esta, a por b a la n, eso es a la n por b a la n, ¿no? ujú. Entonces me queda 9 cuadrado por 10 a la menos 10, que es la alternativa correcta. Entonces yo tengo, en este caso, dos maneras de abordar el problema. Y quizá hay una tercera manera, y la tercera manera, y con eso voy a terminar, sería hacerlo mediante fracciones, ¿o no? Lo voy a hacer al final, ¿ya? Ya. ¿Cómo sería realizarlo mediante fracciones? Para eso nosotros tenemos que acordarnos de esto. Este era menos 4. Acordarnos de que este número me va a quedar así. 1/10 a la 4 menos 1/10 a la 5, ¿no? Al cuadrado. Y el mínimo común múltiplo acá, ¿cuánto sería? 10 a la menos 5, o sea, 10 a la 5. Entonces aquí me quedaría 10 menos 1, ¿no? Al cuadrado. Por eso me queda 9/10 a la 5 al cuadrado. Eso sería 9 al cuadrado partido por 10 a la 10. Y ahora este lo puedo pasar para arriba como 10 a la menos 10. Entonces tengo otra forma de hacerlo, ¿no? ¿Qué fórmula Mm, utilicé en este caso? Utilicé esta, que a la menos n es 1 a la n, con a distinto de cero, que es una propiedad de las potencias. Entonces, lo hice de una tercera manera. ¿Habrá una cuarta manera? La... Estoy todavía... ¿Cómo hizo Es que el tercer paso? Eso, el mínimo común el múltiplo. mínimo común múltiplo entre estos dos va a ser la potencia mayor. Entonces, entre 10 a la 4 y 10 a la 5, la potencia mayor es 10 a la 5. ¿Sí? Entonces ahora me pregunto, ¿cuántas veces cabe 10 a la 4 en el 10 a la 5? Cabe 10 veces. Y 10 por 1, por el de arriba, me queda 10. Si nos damos cuenta, esto que está acá, ¿cuánto es? Es 10, es 1/10 a la 4, ¿o no? 10 partido por 10 a la 5, Ah, eso al final es 1 partido por 10 a la 4. Porque al final lo que hice ahí fue lo siguiente, fue que 1/10 a la 4 multipliqué arriba y abajo por 10 y me quedó 10 partido por 10 a la 5, ¿ya? mm, Para igualar denominadores. Solo que ahora mi denominador no es muy bonito que digamos, porque es 10 elevado a
sea, un 1,5 ceros. Entonces, cuando saco el mínimo común múltiplo, siempre pienso en las potencias mayores de las bases respectivas. En este caso, la única base es 10. Y ahora que tengo un denominador común, pude arriba reducirlo a 9. Me quedó 9 sobre 10 a la 5. Propiedad de la potencia, fíjese que ahí estoy ocupando otra propiedad de las potencias, que es A sobre B elevado a n. Eso es A a la n sobre B a la n. Siempre que el B obviamente no sea cero. Esté bien definido tanto el A como el B. ¿Ya? Entonces, depende cómo yo aborde el problema, si voy a utilizar algunas propiedades de las potencias o de notación científica, etcétera. ¿Ya? Ujú, Por eso yo tengo que tener mis herramientas son las propiedades de potencia, de álgebra, de cuadrado binomio, lo que sea, como por su diferencia. mm, ¿Se fijan? Se van a ir combinando estas distintas propiedades para llegar a una solución. ¿Sí? Porque la idea es resolver el problema. Esa es la idea. Como llegue, pero tiene que llegar. ¿O no? Ya, mm. con eso yo creo que quedamos bien por hoy día, ¿o no? Para Sí, ir soltando la mano. sí. Ya, ahí nos vemos. Ya, Ya, oiga, antes de que se vaya,